perdón, al tracto intestinal. Entonces, lleva oxígeno a los pulmones y lleva los nutrientes al tracto gastrointestinal. Y la inversa, en función con el corazón, que ahorita vamos a ver la otra parte. Ujú. Bueno, la siguiente, porfis, Eli. Bien. Como características, antes de verlo, lo que compone la sangre, características así importantes de lo que es la sangre, nos dice la literatura, que la vamos a ver, ¿cómo la sentimos? La hemos sentido, mucho nos hemos cortado, mucho hemos visto cierto tipo de hemorragias, de lesiones. ¿Y cómo hemos visto la sangre, chicos? ¿De qué color es? ¿Alguien me puede decir de qué color es? Pues hay distintos tipos, hay de rojo, café marrón, De en otros marrón. colores. Ah, Gracias, Nancy. Así es, efectivamente. Depende la cantidad de glóbulos rojos o glóbulos blancos, que ahorita vamos a hablar sobre eso. Pero en general la consistencia de la sangre es viscosa, es roja. ¿Varía el tipo de rojo? Sí, claro que sí. Depende de las células que hay ahí. Y es viscosa, es espesita, es como aceitosa, espesosa, así llega a ser, pegajosa, como pegajosa, viscosa, espesosa, así es la textura más bien de la sangre. Y dice que esta, como es un flujo sanguíneo, prácticamente hay una fuerza ahí ejerciendo en todos los vasos sanguíneos. Esta la temperatura llega a ser de 38 grados centígrados dentro de los propios vasos sanguíneos, dentro de las mismas arterias, dentro de las mismas venas. Por eso cuando hay una hemorragia, alguien está sangrando, siempre y queda entre las manos, vamos a sentirlo calientito. Es como igual como cuando estamos sacrificando a un animalito, se va a sentir la parte interna del cuerpo calientito, ¿no? Igual. Tocas la sangre y la sangre está caliente. Lo mismo la del cuerpo humano. Estás en una cirugía, va a tener se va a sentir en la misma consistencia y vamos a sentir calientita la sangre. ¿Por qué? Por la fuerza que se ejerce dentro de las mismas venas, de las mismas arterias, y las vamos a ver de este color rojo. Y sí, va a tener una temperatura de hasta 38 grados centígrados, que es normal para el fluido de sangre. ¿Sale? Entonces, efectivamente, el color va a variar, sí, va a variar de acuerdo a la concentración de oxígeno que haya. Cuando hay, digamos, cantidad de oxígeno suficiente, eh, que esté saturado de oxígeno, vamos a tener un rojo brillante, ¿sí? La sangre tiene buena oxigenación. Cuando está insaturada de oxígeno, es decir, tiene bajo oxígeno, va a ser un rojo más oscuro. Quiere decir que a esa sangre le llega a faltar oxígeno o no está filtrando bien. Porque, ojo, ahí es cuando se van quedando toxinas, cuando ya el mismo cuerpo no está funcionando bien, recordemos que la misma sangre va absorbiendo y va deteniendo ciertas toxinas. Uh-huh. Y no me dejará mentir mi Gaby, que es cuando ya químicamente lo podemos observar en los microscopios, ¿verdad, Gaby? Entonces, ya podemos observar esa parte cuando ya tenemos sustancias, ya hay patógenos ahí dentro y el cual la propia sangre igual está batallando. ¿Sale? Y nos dice
que la cantidad, el volumen total en una persona adulta de la sangre varía entre lo que es una mujer y es un hombre, porque nos comenta la literatura que en un hombre el volumen total de líquido, volumen de la sangre es entre de 5 a 6 litros. Y en la mujer es un poquito menos, 1 litro menos, es de 4 a 5 litros. Entonces, para un cuerpo humano adulto, pues a consideración se ve representativo, ¿verdad? El fluido de la sangre. Por eso la importancia de cuando hay hemorragias, que vamos a ver lo de hemorragias, por eso la importancia de cuando hay hemorragias, porque, bueno, ya ven que no, digamos en sí, no tenemos una gran cantidad de sangre como tal. Pareciese que sí, pero entonces cuando ya hemos tenido pacientitos que están con una hemorragia constante y dicen, no, pues ya tiene 1 hora con hemorragia porque ya cortó alguna arteria, ya cortó alguna vena, que ha pasado y se van quedando pálidos y demás, que es lo que nos llega a urgencia en muchas ocasiones. Pues bueno, imagínense, o sea, cuánta sangre pierdes en 1 hora si te estás transportando desde, ¿qué les diré? Desde la Villa Carlos Green, por ejemplo, aquí los que somos de Comalcalco, que la Villa Carlos Green es de lo más lejano, o los Pino Suárez, que es de lo más lejano. Si te cuesta llegar a la cabecera municipal, que es 1 hora aproximadamente, pues imagínense cuánto de sangre hemos perdido y calculando pues en sí cuánto es el volumen de nuestra sangre. Ahí para que nos demos una idea. Entonces, en mujeres de 4 a 5 litros, ese es su promedio. En hombres de 5 a 6 litros. ¿Va que va? Entonces, dentro de del componente de la sangre, nos vamos a encontrar con la parte líquida de la sangre, que es el plasma. Que constituye el volumen total de lo que es la sangre como tal, que el plasma es prácticamente nuestro protector en la sangre, es la parte que nos protege, digamos así, protege de ciertos patógenos. Ajá. Este es un líquido amarillito, así amarillento, se ve como un suerito, es prácticamente como un suerito. Y pues tiene proteínas y compuesto el mismo plasma por agua de igual forma, ¿sale? Ahí mismo nos vamos a encontrar sales, hormonas o productos de desecho. No cuando hacemos, pero lo pude observar cuando los químicos hacen su centrifugación, se separan el plasma de los eritrocitos. Ahí es donde ellos separan la sangre y es donde se analiza en cada parte de la sangre lo que es. Entonces, se separan el plasma, los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, ¿verdad? Hay una separación de lo mismo. Entonces, es aquí donde lo vamos a poder observar. Entonces, la sangre en sí está compuesta por 2 componentes importantes, que es su plasma y los elementos corpusculares, que son compuestos por células y fragmentos de las mismas. Entonces, estos ya unidos en su forma natural, ¿verdad? Es los que llevan, en general la sangre es que tiene que llevar nutrientes y oxígenos al cuerpo. Ajá. La sangre que ya no tiene oxígeno, tin, 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 llega a donde debe de llegar y vuelve a salir de donde debe salir con el debido oxígeno. Siguiente, Eli, por favor. Vamos comprendiendo hasta aquí, mis chicos. Sí, maestra. Gracias, Rofita. Sí, maestra. Gracias, chicos. Siguiente, porfi, Eli. Gracias, Eli.
Bien. Ahora sí, en la siguiente parte de lo que es el componente de la sangre están células sanguíneas, glóbulos rojos, que son los eritrocitos, glóbulos blancos, que son los leucocitos. Entonces, los glóbulos rojos son los responsables, los que realmente realizan su función de transportar oxígeno desde los pulmones a todos los tejidos y órganos del cuerpo. Entonces, esa es su chamba. Los eritrocitos que están dentro de la sangre, estos ahí van por el mundo del cuerpo humano llevando oxígenos y nutrientes a todo el cuerpo, a todo el sistema sanguíneo, ¿sale? Vaso por vaso, arteria por arteria. Porque recordemos que bueno, las arterias son las que llevan la sangre oxigenada y las venas son las que llevan la sangre no oxigenada, que vamos a ver, a pasar a ese paso. Ahora bien, estos son conocidos, los glóbulos rojos, como los eritrocitos. Y los glóbulos blancos. Dentro del glóbulo rojo, ahí es donde encontramos la hemoglobina, que es de igual forma la encargada de darle el color rojo a la sangre. Es ella la encargada de darle ese color rojo. ¿Y por qué los conocemos como eritrocitos? Eritrocitos, ¿qué significa eritrocito? Los glóbulos rojos. Bueno, eritrocito, eritro al español es rojo, y hitos o citos es células, o sea, eritrocitos, células rojas. Al igual que los glóbulos blancos. Leuco, en su significado es blancos, y obviamente citos o hitos, en sus últimas 4 letras, es célula. Entonces son células blancas. Y los glóbulos blancos o los leucocitos, estos nos dice que son parte del sistema inmunitario y combaten las afecciones al defender al organismo de bacterias, virus y otros patógenos. Estos son los que están ahí en defensa y son en menos cantidad que los glóbulos rojos. No crea que están a la par o que tienen la misma cantidad. No. Los glóbulos blancos llegan a ser en menor cantidad a los glóbulos rojos. ¿Sale? Entonces, no es igual. No es la misma cantidad, pero ellos están a la defensa siempre. Son ese escudo dentro del torrente sanguíneo que dicen como los patitos se me va el nombre de la película, que dicen ¡al ataque! Ahí están ellos. Ahí están ellos. Ellos ya entra un patógeno, un cierto virus, una cierta bacteria que comprometa demasiado al cuerpo humano. Pues bueno, ellos están a la defensa. Ellos están protegiendo, ellos están defendiendo ese sistema inmunitario, un virus, una bacteria, están en la defensa para defender a todo el cuerpo humano de una invasión, porque luego pues ven que se vuelve total. Ya cuando ellos ya no pueden, cuando ellos están bajo, es cuando ya estamos en un cuadro clínico grave, por ejemplo, cuando ya tenemos un cáncer en etapas avanzadas, cuando ya tenemos una sepsis bacteriana por algún tipo de heridas, por ejemplo, de un pie diabético, ahí
es donde nos podremos dar cuenta que no vamos a tener la suficiente cantidad de glóbulos blancos ni glóbulos rojos de igual manera, pero más los glóbulos blancos los vamos a tener mejor que porque luchan y luchan, o sea, ellos están en una guerra constante que cuesta la reproducción, de hecho no duran muchos y se vuelven a regenerar, entonces ellos están en su lucha constante. Entonces cuando ya es demasiado, ya les sobrepasa, pues no tan fácilmente se vuelven a regenerar. Y ahí mismo nos vamos a encontrar con las plaquetas, ¿sale? Que estos pues son fragmentos celulares que se adhieren a las zonas de daño en los vasos sanguíneos y pues activan para formar un tapón. Y estas inician la coagulación para detener el sangrado. Entonces decimos que tenemos buena coagulación cuando, ejemplo, nos cortamos, realizamos presión y se hace un coagulito, coagulamos y entonces, bueno, paramos la hemorragia, ¿no? Pero aquí es donde en ocasiones hay problemas porque cuando no tenemos un buen fluido de sangre y tenemos de cierta forma un exceso de estas plaquetas y pues bueno, una no buena alimentación, un desequilibrio, ¿verdad? En nuestro mismo cuerpo, hay coágulos que a veces el mismo cuerpo, pum, 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 se hacen coágulos. Entonces, eso es también un problema. Entonces, a este tipo de personas hay que tenerlos con anticoagulantes o aspirinas para que tengan un buen flujo sanguíneo. Y es aquí cuando empiezan a aparecer, por ejemplo, moretoncitos. Es cuando se realizan ciertos coágulos. Algunos que son en vasos sanguíneos no tan importantes y pues bueno, ya cuando se forma un coágulo en una arteria, una vena, ahí es donde vienen los problemas mayores. Y pues siempre es, por ejemplo, el líquido, nuestra buena alimentación, porque de igual forma no estamos exentos a no padecerlo, pues. Entonces, así, mis chicos. Entonces, vamos bien hasta aquí. La sangre compuesta por dos elementos, la plaqueta que es su matriz extracelular, líquida, acuosa, que contiene sustancias, que contiene agua, sale, que contiene hormonas. Entonces, y dos, los siguientes componentes, que son los elementos corpusculares, que están compuestos por células y fragmentos celulares. Entonces, en estos elementos que son corpusculares, nos vamos a encontrar con los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, ¿verdad? Y las plaquetas. Siguiente, Eli, porfis. Entonces aquí tenemos a grandes rasgos que la función principal de la sangre es, ¿verdad?, actuar en el sistema de transporte y comunicación del cuerpo, distribuir oxígenos, nutrientes en las células, con el transporte del dióxido de carbono, de desechos de los órganos que son excretores, protección o protegernos contra infecciones, ¿sale? Además de regular de igual forma la temperatura corporal y la presión arterial. Pues bueno, de aquí viene realmente el flujo sanguíneo, de la cantidad de sangre que pueda fluir en las arterias y en las venas. ¿Vale? Siguiente, Eli. Siguiente, por fin. Bien.
Gracias. Bien, claro está de que la mayoría, por ejemplo, de las células, hablando de todas las células del cuerpo, pues al fin y al cabo son multicelulares. Por ejemplo, el ser humano es un ser vivo que no nada más está compuesto por un tipo de células, ¿verdad? Si nos vamos a la clase de las células, tenemos diferentes tipos de células, diferentes. Entonces, al ser nosotros un ser multicelular, no puede moverse por sí solo para obtener oxígeno. Necesitan ayuda para la obtención de este mismo, así como los nutrientes necesarios para poder estar actuando, porque ven que las células, dependiendo de la región en que estén, necesitan ciertos tipos de nutrientes y obviamente el oxígeno, pues para estar en conjuntos, ¿no? Y también de la misma forma eliminar los dióxidos de carbono, eliminar los líquidos corporales y pues todas las necesidades de eliminación que tengan, por ejemplo, los órganos. Entonces, como no lo podemos hacer por sí solo, o sea, por sí solo no podemos, necesita de la sangre en sí, ¿sale? De la sangre en sí que realice esa chamba. Oye, nosotras no nos podemos mover porque pues somos las que... Sí, porque somos las que conformamos el hígado, por ejemplo. O sea, nosotras sí hacemos nuestra chamba aquí en el hígado, pero pues no nos podemos mover más o no puedo eliminar por sí sola o fuera del cuerpo, ¿no? O sea, yo no puedo manifestarme hacia afuera del cuerpo para decir voy a eliminar esto, no. Oye, necesito de ti sangre para que tú me ayudes a sacar todas estas sustancias y a la vez tú me des mis ciertos nutrientes que necesito y mi cierto oxígeno que necesito para poder yo realizar mi chamba y tú me ayudas, sale, en conjunto nos ayudamos para poder trabajar. Así funciona la sangre. Es la amiguis de todas las partes del cuerpo, o sea, sale, oye, médula ósea, oye, yo necesito que me pases ciertas sustancias, necesito que pases estos nutrientes, esta información de igual manera. Maestra, ¿no se escucha? Profa, no se escucha. Creo que se salió, no aparece ya en los contactos conectados. Ya se volvió a conectar. Profa, ya entró.
¿Me escuchan, chicos? ¿Me escucharon? Creo que no me escucharon. Sí, No, maestra, profe. no se escuchaba. No se escuchaba. Ah, ok. Va. Les comentaba, tiene 4 funciones principales de la sangre. Y les vuelvo a comentar. El transporte es transporte, regulación y protección. Y más que el transporte de hormonas, que aquí no menciona la lectura, realmente la sangre se encarga de transportar hormonas, oxígeno, principalmente, que esa es su función principal, nutrientes, el mismo calor que tiene que fluir por todo el cuerpo, los productos de desechos hacia los diferentes órganos, pues porque tienen que ser eliminados del cuerpo, ¿verdad? Entonces, oye, sangre, ayúdame a llevar estas sustancias a, no sé, que venga del hígado y tengan que salir por la orina, por ahí va. Entonces, así trabajan. No nada más transportar hormonas, transporta oxígeno, nutrientes, calor y productos de desechos hacia los diferentes órganos del cuerpo. Entonces, así sería una de las funciones principales de la sangre, que es el transporte. Es un medio de transporte. Otra de sus funciones principales es la regulación. Es decir, algo importante que se tiene que mantener es el equilibrio en el cuerpo, el equilibrio constante y total de todas las células, que es la homeostasis. Homeostasis, ¿sale? Entonces, ayuda a mantener la homeostasis del cuerpo, ayuda a mantener el equilibrio del pH corporal y todos los líquidos corporales. Entonces, los trata de mantener el equilibrio. Cuando ya no hay un equilibrio de es cuando ya se empiezan a manifestar los problemas, ¿sale? Y nos dice de la protección. Que más que es protección, es dar hincapié a la coagulación y las reparaciones, porque pues ayuda a coagularse, se coagula cuando tiene que coagularse para ayudar a prevenir ciertas pérdidas excesivas del sistema circulatorio. Tiene la capacidad de hacer esa protección inmediata ante una lesión fuerte, como que puede ser una detonación de arma de fuego, un arma blanca, ¿no? Entonces, cuando hay este tipo de invasiones, tiene la capacidad de coagularse y detener. Entonces, es un medio de protección ahí mismo. Entonces, esas son las funciones principales de la sangre. El transporte, la regulación y la protección hacia el mismo cuerpo. ¿Sale? Siguiente, por fiel. ¿Alguna pregunta de lo que es la sangre? Lo hacer lo más resumido posible, porque en enfermería como les comento en todas las clases, es conocer el funcionamiento de nuestro cuerpo, saber dónde están localizados ciertas regiones del cuerpo para saber brindar nuestros cuidados inmediatos, tardíos a un paciente. ¿Qué tiene que realizar la enfermera o el enfermero si tenemos
una hemorragia excesiva. ¿Qué hay que hacer en principio, chicos? Coméntenme. ¿Qué tendríamos que...? Ese sería lo importante de conocer. Bueno, tenemos que ayudar a las plaquetas ahí, ¿verdad? Tenemos que proteger, tenemos que formar un coágulo para que no perdamos esa cantidad de sangre, porque si nosotros perdemos 1 o 2 litros de sangre, nuestro cuerpo se viene para abajo, chicos. Inmunitariamente no la armamos. Entonces, una vez, pues, desafortunadamente le pasó a mi vecino, afortunadamente estábamos en casa. Yo escuché ¡pum! O sea, sí, pero de bala, ¿no? Como de carabina, pistola, así se escuchó. Salgo a observar fuera de mi casa y, oh sorpresa que me llevo, que mi vecino lo habían baleado. Cuando tú sabes quién eres y conoces a la persona, la verdad que no importa. Y no me importó que hubieran regresado estas personas y lo hubieran vuelto a querer lastimar, no. Inmediatamente cuando nosotros observamos a nuestro vecino, una prima y yo observamos, las dos enfermeras, observamos a nuestro vecino tirado, pues inmediatamente cruzamos la calle y pues por una u otra razón, una de las dos cargaba una toalla. Fue una bala a la altura de lumbar. Fue por su espalda, una parte lumbar. Ahí tenía pues el balazo, ¿no? La herida de bala. Entonces, estaba algo fuerte el flujo de sangre, porque se había comprometido por ahí parece que fue una vena, me parece. Entonces, estaba comprometido ahí, había perforado tantito un órgano, no recuerdo cuál. Entonces, la hemorragia era importante. Al ver lo que fluía la sangre, pues nosotros así, modo presión, porque tú lo que ya tienes que tratar de apoyar al paciente ahí, nosotros lo que hicimos fue pues presionar lo más que podíamos, tenerlo, buscar una posición adecuada en la que él pudiera estar acostado y presionar para tratar de detener lo más que pudiésemos la sangre. Entonces presionamos. Esa presión, imagínense, esa presión que tuvimos ahí fue de aproximadamente como de media hora. Y aún así perdió sangre el señor, claro está. Pero media hora y realizando una hemostasia ahí imprevista, tratando de que se formara una coagulación, pero por el tipo de perforación, pues no podíamos contar, pero sí tratábamos de que la hemorragia fuera un poco menos, que no hubiera tanto flujo. Ajá, sí, Rafita, que sí, ¿qué harías para que no haya pérdida de sangre? Exactamente. Gaby, ¿qué parte no escucho, Gavita? Abra su micrófono, el que guste, Es que para Gaby volver a... preguntaba que si qué haría, que si qué había dicho, maestra. Yo le comentó eso, pues, de que usted había dicho que si qué haríamos para que no haya pérdida de sangre. Así es. Pues hemostasia, ¿verdad? Presión. Porque nos pueden llegar los pacientes así, ¿vale? Y pues hay que hacer hemostasias, las heridas, cualquier tipo de herida que tengamos, es presión, es tratar de hacer hemostasia, pararla. A ver, todos nos hemos cortado, por ejemplo, los dedos en la cocina. ¿Qué hacemos inmediatamente? A ver, dígame alguien, ¿qué hacemos inmediatamente? ¿Qué hace ese enfermero o esa enfermera inmediatamente cuando se corta y que no sabemos cortar el pollo porque no es nuestra habilidad número 1?
¿Qué hemos hecho? A ver, coméntenme. Quiero saber. Pues agarrar algún paño o un trapo y ponérselo y evitar sangrar. Vendarlo, Ah, pues. ajá, ajá. Exacto, ahí ya como podemos, ¿verdad? La tira, decía mi abuelita, del calzón, un pedazo no sé, trapo viejo, papel, Ajá. servilleta, no sé. Pero Y- cierto o no, pues bueno, en los falanges tenemos muchos capilares, muchos vasitos sanguíneos delgaditos que pues son los que llegan a la irrigación de sangre y pues ahí pasa la información, ¿no? Para que ellos se puedan mover. Entonces hay demasiados. ¿Cierto o falso? Que luego te cortas y como que nos llegamos a desesperar porque después de 2, 3 minutos no para la sangre. Ya para nosotros se nos hizo un exceso de tiempo al no poder parar esa cantidad de sangre, ¿cierto o falso? Ahora bien, yo les digo, estos son tics de enfermeros. Podemos hacer una cauterización y una hemostasia improvisada. No nada más la presión, o sea, sí, pero a veces llegamos a desesperar que no pare como tal el sangrado. Pues fíjense, hay un medio más alternativo para poder parar. Y adivinen qué es. Tan, 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 tan. Bueno, el agua oxigenada. El agua oxigenada entra como un medio de cauterización. ¿Sale? Quema los vasos sanguíneos pequeños de alguna forma, pues recordemos que las cauterizaciones es quemar, queman, ¿no? Queman los capilares, los tapan, los sellan. De esa misma forma entra el agua oxigenada al cuerpo. Cauteriza, es decir, quema esos vasos capilares y ayuda a detener la hemorragia. Entonces ahí tienen su tic para cuando tengan este tipo de heridas, así que son literalmente leves, podemos cauterizar con el agua oxigenada. Que a su vez, el agua oxigenada, yo siempre le comento a los chicos, cuando tengamos alguna vestidura importante que se manchó con sangre, y clásico que lavamos nuestra ropa o lo blanco en especial, por ejemplo en enfermería, lavamos y tratamos de quitar la sangre con jabón, cloro. Y no, el asunto no va por ahí para poder tratar de quitar la sangre. La sangre la elimina el agua oxigenada. En alguna ocasión, ahora creo que no, en esos días me preguntaba un alumno, maestra, ¿y el periodo también? Sí, el periodo también. Pues vamos a ser claros, las mujeres en su periodo, pues es la escamación del endometrio, es un tejido, no hubo una ovulación como tal, no se fecundó nada, y es un tejido epitelial delgadito, que al no ser fecundado es una capa que tiene que salir de la parte del endometrio, entonces tiene que salir ese tejido y pues sale en forma de sangre, ¿no? Y rasgos grandes que son los famosos coagulitos. Pues bueno, ¿cómo quitar la sangre de nuestra ropa? Es con agua oxigenada. ¿Cómo ven? Porque muchas veces ya cuando es mucha la concentración cuesta, pero bueno, el agua oxigenada es tanto nos ayuda para cauterizar ciertas heridas chicas, hacer hemostasias en ciertas heridas chicas, como para quitar la sangre de la ropa. Entonces, ahí queda. Y ya hablando de las hemostasias, de las hemorragias, aquí es donde entra nuestra parte
de enfermería. Las hemorragias. Y nos dice que las hemorragias se clasifican por localización externa, es decir, que la sangre sale al exterior, internas, que la sangre se acumula dentro del cuerpo, y exteriorizadas, es decir, la sangre sale por orificios naturales. Y por tipo de vasos sanguíneos en capilares, es decir, sangre roja, salen sábanas y se cierran solas, venosas, sangre roja oscura, sale de forma continua, y arteriales, que es sangre roja brillante, sale a borbotones, pues porque estas llega a salir al ritmo del corazón, ¿no? Entonces sí, dependiendo la perforación y en lo que estemos perforando se va a ver el color de la sangre, porque pues la sangre oxigenada siempre nos dice que porque hay oxígeno, obviamente, va a tener un color rojo brillante, y si, bueno, de alguna u otra forma perforamos una vena, va a tener un color rojo más oscuro, ¿sabes? Entonces, así se clasifican las externas, las internas. Vemos y observamos de los dos. Las externas, pues, son mejores, ¿no? Las que se ven que sangra, está perfecto. Por ejemplo, en cuestión de una herida en cabeza, es preferible que haya una hemorragia, porque luego los coágulos en cabeza, pues, sí llegan a perjudicar la meninge, por ejemplo. Entonces, no nos conviene, luego se puede volver una trombosis y tan, ¿para qué les cuento? O un derrame cerebral como tal. Entonces, hay una serie de consecuencias. Ahí sí es la importancia de que haya un flujo de sangre importante, aunque tengamos que hacer ¿cómo se llama? Ay, se me va esto de ponernos sangre, pues el trasplante, pues, de sangre. Entonces, aunque lo Transfusión tengamos que... de sangre, maestra. Exacto, mi Rafita, la transfusión de sangre, aunque la tengamos que hacer, pero no podemos permitir por la sensibilidad de lo que es todo el encéfalo. ¿Sale? Entonces, pues así, las externas. Y hay internas, ¿verdad? Las que han sido por heridas, por golpes muy fuertes, por heridas punzocortantes, armas blancas, armas de fuego, que luego no ves que no salga nada. No, pues no tiene hemorragia, no se ve nada. No, pero desafortunadamente, como fue interno y las perforaciones fueron profundas, lo que desgarras llegan a ser órganos internos. Y pues lamentablemente no lo observamos, pero la sangre se riega internamente, y en la mayoría de los casos, pues ya no podemos hacer nada. En casos muy extraordinarios, pues sí, se llega al médico, realizan hasta autorizaciones pertinentes y demás, controlan pero en muchos de los casos, pues no. Cuando hay la mayoría de muchas perforaciones internas, pues no se puede hacer nada. Pero en otras, alabados a Dios, sí se puede. Entonces, es aquí donde quizás en las internas, que ya tiene que haber una cirugía y una manipulación más excesiva del área médica, pues nosotros quizás no podemos actuar como tal, más que en los cuidados, por ejemplo, posoperatorios. Pero en las heridas que son externas, en las cuales nosotros sí podemos apoyar y entrar en acción y brindar los cuidados pertinentes de enfermería, pues ahí sí nos corresponde a nosotros. Hay que saber, en principio, si tenemos una hemorragia, aprender a hacer las hemostasias. ¿Qué es la hemostasia? Es la detención de la sangre desde las heridas. Entonces, aprendemos a detener, es decir, a impedir la hemorragia como tal, unas hemorragias grandes, más cuando son en extremidades inferiores, superiores. Es ahí. Cuando
estábamos en el hospital de Cárdenas, pues ya ven que allá es el cultivo de la caña. Es el cultivo de la caña. Un día tranquilo, como los que casi no hay en los hospitales, llega un señor. Los machetes de los señores que están en el cultivo de la caña tienen que estar súper, 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 súper afilado, porque ellos prácticamente trabajan contra el tiempo, contra el horario que tienen establecido y tienen que cortar cierta cantidad de caña por mano, es decir, por cada uno, tin, 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 tin. Entonces tienes que darle, ¿no? Tiene que ser rápido y constante, porque entre más caña cortes, creo que va por kilos, algo así, pues más te pagan por hora. Entonces, entre tú más hagas, mejor. Entonces al señor, pues obvio, imagínense, pasa el machete, porque con tu mano dominante llevas tu machete, con tu lado no dominante vas tomando la cantidad de caña que vas a ir cortando en tu otra mano. Entonces pasa el señor el machete, mete la mano y se da a la altura de los 8 huesos que forman la muñeca. Y 6 de 8 se desguindaron, o sea, se desprendieron, se fueron de su lugar. Imagínense una arteria, una sangre brillante, para que esa persona pudiera llegar desde los plantíos de la caña hasta la cabecera municipal de Cárdenas. Pues sí fue un buen tiempo, Ya había perdido como 2,5 litros, por ejemplo, de caña, perdón, de sangre. Y pues bueno, había que hacer transfusión de sangre. Inmediatamente empezaban los médicos a cauterizar algunos vasos sanguíneos con el cauterizador para poder pasar a cirugía y poder volver a poner en su lugar todo. Entonces, imagínense la chama. Entonces, de enfermería, obviamente había que canalizar en el otro brazo, que prepararlo para pasar a cirugía. Tenía que realizarse laboratorios que tenían que ordenar el médico, y ya inmediatamente el médico desde ahí empieza a indicar antibióticos por lo de las bacterias, y empieza todo el trabajo en conjunto para poder actuar. Y es ahí donde les comento, en las hemorragias es donde actuamos nosotros, ¿sale? En primera instancia, poder realizar nuestra hemostasia, poder parar el sangrado, las hemorragias. Por consiguiente, todo lo que lleve el tratamiento que llegue a indicar el médico, ¿sale? ¿Vamos comprendiendo hasta aquí, chicuelos? Sí, maestra. Ok, Sí, profe. gracias. Siguiente, porfis. Bien, ahora, la clasificación de la hemorragia según la localización en que podemos encontrar la sangre. Hemorragia externa, las hemorragias internas y las exteriorizadas, perdón. Entonces nos comenta que la hemorragia externa, la sangre sale al exterior a través de una herida abierta en la piel, es visible y puede ser causado por traumatismos, cortes, etc. Las hemorragias internas, la sangre no fluye al exterior, sino se acumula dentro del cuerpo, ya sea debajo de la piel, en una cavidad del cuerpo o en un órgano interno. A menudo no es aparente de inmediato y pues igual es peligroso. Y la exteriorizada es un tipo de hemorragia interna que se hace visible al salir por un orificio natural del cuerpo, como la nariz, la boca, el ano, la vagina, los oídos.
Hay hemorragias internas que a veces decimos, oh, Acá está, y mira, ven acá. bueno, de las hemorragias internas, adivine cuáles son, por ejemplo, que se llegan a dar en la dermis. Ven que ahí llega, ahí empiezan las ramificaciones de los vasos sanguíneos, ¿sale? Entonces, ahí tienen que llegar los vasos sanguíneos, pues para pasar el oxígeno a lo que es la dermis. Entonces, los moretones, chicos. Los moretones en la piel, en los músculos, donde los observamos, donde nos damos, nos damos unos golpes innumerables. Entonces, ahí son las hemorragias. Esas son un tipo de hemorragia interna. ¿Por qué? Porque al tener un impacto fuerte, cualesquiera que sea el golpe o con lo que nos hemos dado, pues bueno, se hace un moretoncito, se revientan capilares ahí, ¿sale? Y al reventarse los capilares, pues como no tienen salida esos capilares como todo, ahí mismo se hacen los coagulitos, tin, tin, tin. Ahí mismo el mismo cuerpo actúa, se pone de forma morado, por eso decimos los moretones, los golpes, porque se ponen de forma cafezuzos, verdes, moraditos. ¿Por qué? Porque reventamos capilares. Esta sangre no tiene salida como tal y ahí se acumula, ahí mismo se coagula. Ajá. Y al no haber una oxigenación adecuada como tal, pues esos son los mentados moretones, ¿sale? Y ese es un tipo de hemorragia interna y que ahí queda sobre la misma dermis o en el mismo músculo. Y ahí los tenemos y pues ya ven, llevan todo un proceso en lo que se vuelven a rehabilitar. Las hemorragias exteriorizadas son muy poco de darse. Sí, podemos tener algún traumatismo, sí, un arma blanca y no lo podemos ver, solo podemos observar. Pero este tipo de hemorragia se da, por ejemplo, cuando tenemos algún tipo de patologías. Estas hemorragias se dan con algún tipo de patologías. Maestra, Ajá. buenas tardes. La epistaxis, ¿no? Ajá, Esa es exteriorizada. sí. Y yo le digo porque mis hijas las dos lo padecen. Ay, Jesús. Sí, Entonces, sí tienen un problemita ahí entonces para coagular. sí, me decía el doctor que era porque de la grande porque sus cilios, los vellitos, no se Ajá, formaron porque ella era alérgica. Entonces, cualquier paso de aire frío o aire caliente le sangraba la nariz. ajá. Sí, pero plaquetas y todo están bien, pero sí existe pues la exteriorizada. Yo la más que conozco es el sangrado de nariz. Sí, ajá. Que creo que se les da más en tiempo cuando hay más choques de temperaturas o hay un exceso más de calor. En la época de calor es cuando a ellos se les presenta más. Lo llegamos a ver más en los niños en escuelas. Exacto. Y ya en los casos extremos, cuando por ejemplo el paciente tiene algún tipo de tumor, que son las exteriorizadas, y ya revientan los tumores. Tengo una tía que tiene un melanoma y me Ajá, comentaba que el melanoma hasta ahora sí que entre su ojo y su nariz, ¿no? Porque fuera, obviamente. Que ajá, al principio, antes de que le diagnosticaran qué era, le sangraba su nariz. ajá. Le sangraba su nariz. Ya luego averiguaron pues que era eso, un melanoma. Y ya la trataron y todo. Ya ahorita no le Sí, sangra, pero sí le sangró por un tumor, vaya. sí, sí, porque ya tu cuerpo está avisando que ahí hay algo diferente. Entonces sí, por tumores empiezan a ver. Y más, y ya por ejemplo, cuando el tumor ya no puede dar a más, ya creció demasiado el tumor,
ya están pacientes que son en etapa terminal, entonces vas a ver que ese tipo de tumores tiene que buscar salida al reventar. La mayoría y todo de lo que llegue a reventar, pues queda dentro, ¿no? Pero de alguna u otra forma, ese tipo de sangre que está ahí, que lo conforma ahí, tiene que buscar salida. Y te das cuenta, pues, porque empieza a salir sangre por los oídos, por la boca, por la nariz, por la vagina, por el ano, por el pene y regularmente por la parte, los esfínteres más grandes, vamos a ver la salida de coágulos ya, de donde llega a reventar un tumor, ahí es donde busca, estas salidas se llegan a invadir de coágulos fuertes de sangre, vaya, esa salida. Y otro tipo de las exteriorizadas, muchos no cuidamos nuestro sistema digestivo, ¿sale? Que me duele el estómago, que como tal cosa y ya me siento mal, ya me esponjes el tabasqueño, ya me dio asco, ya me duele el estómago y a veces no le damos la importancia adecuada a cuidar el sistema digestivo y llegamos a comer lo suficientemente irritantes, no sanamente, irritantes con comida ultra procesada, que rompemos nuestra flora bacteriana y aparecen las úlceras. Y cuando las úlceras ya están en una etapa de decir, ya no podemos más, revientan, explotan. Y luego dicen, no, es que está sacando sangre por la boca, por los oídos, por la nariz. Regularmente es así porque pues se viene por todo el tracto gastrointestinal, que es el esófago y hacia afuera. Pues sí, esa es una hemorragia exteriorizada. Y bueno, llega el médico, examina y demás, y sale que son úlceras que se reventaron en el estómago. ¿Sale? Y pues hay que tratarlas, hay que cauterizarlas, hay que hacer cirugía para poder controlarlas. ¿Es demasiado grave la situación ahí? Sí. Sí es demasiado grave porque pues implica que la hemorragia no pueda parar y pues ya saben lo que puede suceder. Entonces, esa es otra de manifestación de las que pueden ser las exteriorizadas y que pues ahí enfermería como tal no puede meter mano porque pues es la parte más médica, pero pues el brindado, el cuidado post a estos eventos, pues ahí sí, ¿no? El cuidado constante de enfermería sí tiene que ser. ¿Sale? Siguiente, Eli, porfis. Bueno. Y aquí va la clasificación de acuerdo a los vasos sanguíneos afectados, ¿verdad? Porque pues son diferentes. Bien. Tenemos hemorragias capilares, venosas y arteriales. Los capilares, pues la pérdida de sangre son de capilares, los vasos sanguíneos más pequeños y superficiales. Les comento, suelen ser leves, se cierran sola, como una cortadura con el cuchillo, un moretoncito que no llega, pero bueno, propiamente se llega a curar. Entonces son regiones, digamos, no comprometedoras, dedos, brazos, antebrazos, situaciones leves, ¿no? Hasta una caída, algún raspón, y que llega a haber un tipo de hemorragia, es ahí. Las venosas, pues llegamos a tocar una vena, el color es oscuro, fluye de manera constante,
no deja de parar. Es un poco más fácil de controlar que la arteria llega a parar más rápido. Sí la puedes llegar a controlar un poco más rápido. Hacemos una hemostasia aún más rápido. ¿Por qué se dará esto? Bueno, porque recordemos que la sangre venosa es la sangre que no lleva oxígeno, es la sangre sucia que llega al corazón. Entonces, digamos que puede ser constante, pero no en abundancia, o sea, va a mantenerla y podemos llegar a controlarla por el tipo de sangre que es. Ahora bien, que no es lo mismo que llegues a perforar una arteria. Recordando, ahorita vamos a hablar en la parte del corazón, pero la arteria, esta lleva la sangre limpia, la sangre oxigenada, la sangre que literalmente fluye un poco más rápido porque esta va contra el tiempo en el cuerpo, esta tiene que estar trabajando diariamente, es la sangre que lleva el oxígeno para que todo el cuerpo funcione. Sea es la que lleva sangre a los riñones, al pulmón, a la vejiga, al intestino. Entonces, tocar el flujo sanguíneo que sale ahí parece gorgoteos, así. Cuando brota el agua naciente de un pozo profundo, así se ve, que sale. Y dice que se llega a ver a la par de lo que son los latidos de la misma arteria. Así es, y su fluidez es un poco más rápida. Y es más riesgoso, obviamente, ¿verdad? Porque pues es la sangre más importante, no es que la de la vena no lo sea, pero pues caramba, es la que lleva los nutrientes, es la que lleva oxígeno, la que lleva hormonas, es la que lleva todo lo beneficioso a nuestro cuerpo. Y esta cuesta un poco más de tenerla. Y esta es en la que necesitamos rápidamente una hemostasia, es decir, poder parar la sangre, y en su debido momento una cauterización, y en su debido momento una cirugía ya para poder reparar esto. Hay un programa que me encanta mucho, de medicina, que lo pasan en, ¿cómo se llama el canal? Heam the Home, así es, ¿no? Heam the Home, creo que se llama. Y me gusta porque las cirugías se centran en la parte de Londres, Suiza, Australia, que caramba, tienen actualizaciones importantes en la cuestión de robótica. Y luego hay tumores que, sí, efectivamente, tumores que salen o se hacen uno mismo en las arterias y las venas. Y las arterias y venas, importante. Entonces, comentaba el médico, cuando tenemos ese tipo de cirugía, que el tumor está agarrado de una arteria, una vena importante, sí podemos llegar a rasgar la arteria o la vena, pero no nos podemos dar el lujo de perforarla y abrirla como tal. Esa es otra cosa, porque sí llegamos a rasgar, o sea, no vamos a hacer milagros, sí llegamos a rasgar, pero si ya rasgaste, es volver a reparar, es pasar una sutura especial por ahí, repararla y luego seguir para poder quitar ese tipo de tumores. Entonces, ya cuando se hace una cirugía, eso es lo que van viendo los médicos. Ir desechando las venas y las arterias importantes para no perforarlas. Por eso es que no hacemos una cirugía como el que sacrifica un cerdito, una gallina, no, sino vamos por eso, vamos por planos, vamos por partes, por la importancia que tiene de ir viendo qué tipo de capilares yo voy perforando, voy abriendo. Tengo que ir localizando mis venas, mis arterias, más cuando ya estoy a la altura de los órganos, hacerlas a un ladito para que yo pueda trabajar. Y luego hacer ahí mismo hemostasias con pinzas, porque hacen hemostasia para que pare literalmente el flujo de sangre y ellos puedan actuar y sepan que pues no va a haber un flujo constante sanguíneo de la sangre ahí. Entonces, es la importancia ya, por ejemplo, en cirugías.
Ujú. Entonces, aquí, de las 3 tipos de hemorragia, la más complicada, la más difícil de detener es la arterial. Ajá, porque el flujo sanguíneo es mucho más constante y más rápido. Siguiente, Eli, porfis. Bien. Ahora empezamos con el heart o nuestro corazón. El más importante, ese que nos lastiman, chamacos, a cada rato. Qué bárbaros. Ay, sí, maestra. Ay, Jaja. sí. Pero bueno, este es la bomba, así nos describe la literatura, como la bomba principal. La bomba principal, la que es la bomba que circula todo el cuerpo humano, todo el organismo. Ujú. Es un músculo, es el músculo más vital del cuerpo humano, ¿sale? Es del tamaño del puño de nuestras manos y en una literatura leíamos en una ocasión en cardiología que nos decía, está a la altura del esternón, de la parte y debajo de nuestra clavícula, al tocar donde hace el entronque de las clavículas, ahí hacia abajito, ahí ahí tenemos nuestro corazón. Dice que nuestro corazón llega a ser del tamaño de nuestro puño. Es decir, va a variar en ciertos centímetros de una u otra persona y pues dependiendo la complexión de la persona, el tamaño de nuestro puño, aproximadamente es como va a ser nuestro corazoncito, ¿sale? Pues bueno, es la bombita que impulsa la sangre a todo el cuerpo, a los pulmones, se encarga de que este oxígeno llegue a todo el cuerpo. Ajá. Y tiene 4 cavidades. Pero bien, nos dice que el corazón, escuchen bien, el corazón, chicos, late 100,000 veces por día. 100,000 veces por día. Y nosotros quejándonos que no podemos hacer nada. Pues él está bombeando sangre 100,000 veces por día, constantemente. Es decir, 35 millones de latidos en el año. Aproximadamente, más o menos, puede ser un poquito más, yo diría. Porque luego, ¿verdad? Tenemos nuestros ataques al corazón, nuestras ansiedades, y luego hacemos latir ese pobre corazón aún más rápido, dependiendo la situación en la que nos podamos comprometer o entrar en cierta forma. Pues bueno, esas son las veces por día y al año en la cual el corazoncito late. ¿Ya vieron? 100,000 veces por día, 35 millones de latidos, 100,000 veces de latidos por día y 35 millones de latidos en los 365 días del año. No es como tal un órgano súper grande, no, hay órganos que son más grandes, este literalmente es pequeño, dice que en promedio, mide aproximadamente 12 centímetros de largo, 9 centímetros en su punto más ancho, porque ya ves que no es parejo, sino pues tienen la forma exactamente de un puño, una parte más ancha y otra parte más angostita. Aproximadamente con 6 centímetros de espesor, o sea, ¿qué les puedo decir? No es la gran cosa de grande. Y pues bueno, el peso varía, no es el mismo peso en la mujer y en el hombre, pero cuestión de gramos, es decir, en mujeres el corazón llega a pesar aproximadamente 250 gramitos y en hombres llega a pasar aproximadamente 300 gramitos, es decir, 50 gramos de diferencia entre uno y otro. Y es aquí donde viene la importancia cuando el corazón empieza a crecer por diferentes patologías hipertensas que pues luego no se pueden controlar. Entonces, realmente no debe de pasar del tamaño ni de la cantidad de masa muscular que debe de ser ¿Sale?
Bien, y en esta ocasión, la siguiente, Eli, por fin. Maestra, ¿en cuánto pesa en hombres? En hombre, 300 gramitos, 300 gramos. Y en las mujeres, 250 gramos. Muchas gracias. ¿Cuántos latidos? Ajá, sí. ¿Cuántos latidos por día? 100,000 veces por día. ¿Cuántos latidos al año? 35 millones de latidos al año. Esos son sus datos importantes de nuestro querido corazón. Bien, ahora aquí tenemos nuestra fotito del corazón. Este está compuesto por cuatro cámaras o cavidades, cámaras cardíacas se le llama, que son las aurículas, son las aurículas superiores y los ventrículos inferiores. La parte de arriba son aurículas y las partes de abajo son ventrículos. ¿Sale? Y aquí podemos ver algo de su anatomía, la vena, las aortas, los troncos pulmonares que van a las venas pulmonares, a las arterias pulmonares, el pericardio, las válvulas aórticas, la aurícula aorta, las venas pulmonares, la vena cava superior, que estas pues llegan con las venas, llegan con sangre no oxigenada y las arterias, estas salen. Las venas llegan con la sangre no oxigenadas y entran por los ventrículos y las arterias entran por las venas llegan con la sangre sucia y entran, con las aurículas, ahí entran, y la sangre oxigenada salen por los ventrículos y salen por las arterias, por los troncos arteriales. Bien. La siguiente, por favor, Eli. Bien. Antes de iniciar con las cavidades, importante mencionar, ¿recordamos el tema del encéfalo? Espero que sí. Ven que el encéfalo, hablábamos en esa clase del encéfalo, que el encéfalo lo protege la meninge, ¿sale? Por la parte intracraneal, del cráneo, entre el cráneo, cerebro, cerebelo, hay una membrana que se llama meninge. Esta membrana es protectora, lo protege de golpes y demás, y es la que recibe todo, ¿no? Es la que va a proteger al cerebro y todos los órganos ahí, es ella. En esta ocasión, para nuestro querido corazón, también tiene una membrana protectora que lo recubre al corazón, y es el miocardio. Perdón, es el pericardio. Y este es el pericardio, que es el pericardio fibroso y seroso. Se divide en dos partes esta membranita, que es la que protege al corazón. Es el pericardio. Una membrana que recubre todo el corazón en forma de protección, que lo protege de virus, bacterias, porque también hay bacterias que se alojan en el corazón. Por ejemplo, las personas que nacen, por ejemplo, con problemas cardíacos, es decir, soplos en el corazón, que tienen que tener marcapasos, etc., etc., que ya nacen de nacimiento con problemas del corazón, este tipo de personas tienen que tener cuidados extremos con lo que es la higiene bucal y auricular. Porque ven que la boca, pues ahí es la parte más sucia del cuerpo humano, la boca, miles de bacterias, no pueden tener caries,
no pueden tener placas, no pueden tener sarro, no puede una afta, nada, o sea, ellos realmente tienen que tener una higiene bucal impecable, que ellos cada 6 meses tienen que estarse ese es el protocolo adecuado para alguna persona que de nacimiento ya trae una patología importante en el corazón, que ya tiene un problema cardíaco importante. Entonces, ellos tienen que cuidar mucho su boca. Cuando a nosotros, que nos compete a nosotros como enfermeros, cuando a nosotros nos llegue y podamos, ahora que vamos a saber tener el conocimiento, que veamos que sea una persona y ven que no tiene los cuidados pertinentes, pues ahí darle nuestra charla educativa de la higiene bucal, de la higiene personal más en ellos, porque ha pasado que ciertas bacterias de la boca pasan al torrente sanguíneo y les da una sepsis bacteriana, agranda el corazón, lo inflama precisamente al pericardio, porque se quiere alojar en el corazón ciertas bacterias. Entonces, se inflama como medio de defensa y pues bueno, ya se imaginarán el sinfín de consecuencias que esto llega a desencadenar. Entonces, ellos sí tienen que tener de cierta forma cuidado. Entonces, el pericardio se divide en dos, esa membranita se divide en dos. El fibroso, que es su función es evitar el estiramiento excesivo del corazón y protegerlo de todo lo externo que pueda llegar a alojarse ahí. Y el pericardio seroso, que es la capa más interna de este mismo, es un poco más delgada y en cierta forma se vuelve doble capa, que literal. Por eso esta membranita está ahí al acecho siempre tratando de cuidar que no sea invadido. Entonces, cuando les comento, hay algún tipo de bacteria que se quiera alojar ahí, pues bueno, el primero que lo resiste, que lo siente, que dice, pues aquí hay algo extraño, es el pericardio. ¿Estamos de acuerdo? Sí, maestra. Bien, ok. En sí, el corazoncito está estructurado por el miocardio y el endocardio, que son las partes musculares dentro de lo que es ya la cavidad, dentro de lo que es el músculo como tal, son tejidos musculares. El músculo pues es un tejido muscular cardíaco, porque recuerden que está subdividido los músculos, este es el cardíaco como tal, está formado por el miocardio y el endocardio. Entonces, el miocardio es el responsable de la mayoría del bombeo de la sangre, un 95%, este es el que está bombeando sangre, Entonces, es el que bombea la mayor cantidad de sangre cardíaca en las paredes cardíacas, y el endocardio, que es la capa más interna. Entonces, esta tapiza las cámaras cardíacas, los 4 ventrículos que vamos a ver ahorita. Entonces, esta es como de apoyo allá adentro, en la forma en que las 4 cavidades hacen su función. Si gustan anotar, vamos a como tareita para el día domingo, que van a ir a clases, el día sábado que vamos a ir a clases, para que vayamos anotando las siguientes preguntas. ¿Qué es la sangre? ¿Cuáles son los 2 tipos de componentes de la sangre? ¿Cuáles son las funciones principales? Perdón, maestra, repite la segunda.
Voy. La segunda, ¿cuáles son los dos tipos de componentes de la sangre? ¿De qué está compuesta? Pues dijimos que hay dos tipos Los dos tipos de componentes. de la sangre. Ok, La maestra, primera, gracias. la primera, ¿qué es la sangre? La segunda, ¿cuáles son los dos tipos de componentes de la sangre? La tercera, ¿cuáles son las funciones principales de la sangre? ¿Cuáles son? ¿Cuáles Sí, son los ¿cuáles dos son tipos? La tercera es, ¿cuáles son las funciones principales de la sangre? Ok, maestra, gracias. ¿Cuál es la membrana que protege al corazón? Ok. Y la última sería, Profa, ¿puede repetir la cuarta? la cuarta es, ¿cuál es la membrana que protege al corazón? Gracias, profa. Vamos, Aris. Y la quinta y última, ¿cuáles son las 4 cámaras del corazón? Cámaras. Sí, sí las vamos a llamar cámaras. Cámaras o cavidades, pero cámaras o cavidades, es lo mismo. Para los chicos que entregan domingo con Aleka Mayrani y para mí, alumnos de los sábados. ¿Listo? Sí, profa. Bien. Ahora bien, nos dice que el corazón está dividido en 4 aurículas o atrios, que así se le conocen, y ventrículos. Las aurículas son las 2 cavidades superiores que reciben la sangre que entran al corazón. La aurícula derecha recibe sangre con poco oxígeno del cuerpo y la aurícula izquierda recibe sangre rica en oxígeno de los pulmones. Y los ventrículos son las 2 cavidades inferiores que bombean la sangre hacia afuera del corazón. Entonces, el ventrículo derecho bombea la sangre a los pulmones y el ventrículo izquierdo la bombean al resto del cuerpo. Es decir, las aurículas reciben la sangre al corazón, la sangre no oxigenada. Sí, Y profa. ¿Qué tipo Sí, de Sari. sangre recibe la aurícula izquierda? La aurícula izquierda recibe sangre rica en oxígeno de los pulmones. Ok, gracias, profa. Nada. Bien. Y entonces los ventrículos son los que inyectan la sangre desde el corazón hacia los vasos que las van a distribuir a las arterias. Entonces, las aurículas es donde llega la sangre no oxigenada literalmente, y
Los ventrículos son donde ya sale. ¿Sale? La siguiente, porfa, Eli. La siguiente, porfis. Ujú. Dentro del mismo vamos a encontrar los tabiques. Son estructuras tubulares, como separadores, digámoslo así. Vamos a encontrar el tabique interauricular que separa la aurícula derecha de la aurícula izquierda, es decir, como tal no están pegadas las dos aurículas. Hay ahí como un tipo de venita, un tabiquito, un separador, por así decir, entre las dos. Y el tabique intraventricular que separa los dos ventrículos del ventrículo derecho al ventrículo izquierdo, vaya. Y hay válvulas. Las válvulas auricoventriculares, que estas se encuentran en las aurículas y los ventrículos. La más importante es la válvula tricúspide, es decir, la que está entre la aurícula derecha y el ventrículo derecho. Y la válvula mitral o bicúspide, que está entre la aurícula izquierda y el ventrículo derecho. Para poder entender esto, podemos buscar en nuestro buscador una imagen del corazón para poder ir entendiendo con una imagen lo que nos quiere decir esto. Y las válvulas semilunares que se encuentran entre los ventrículos y las arterias principales, que incluyen la válvula aórtica entre el ventrículo izquierdo y la aorta, y la válvula pulmonar entre el ventrículo derecho y la arteria pulmonar. Se escucha un poco complicado, pero si esta información, y ustedes pueden capturar la pantalla, la tratamos de comparar con una imagen como tal de lo que es el corazón, o buscamos una, específicamente las imágenes, pues ya nos disciernen un poco más la información a qué nos estamos refiriendo. Siguiente, porfis. Bien. Aquí eso les comentaba las capas de la pared cardíaca, que es el epicardio, el hemiocardio, el endocardio y el pericardio. Pero les decía que el pericardio como tal no es una capa, es una membrana protectora, o sea, protege, no es parte, es parte del corazón, pero como tal no hace la misma función que las otras, porque esta es proteger, es su escudo, pues, ¿sale? Bien. Dentro de lo que es la aurícula derecha del corazón o el atrio derecho, que así también es conocido, este recibe la sangre pues de 3 venas principales. La aurícula derecha recibe sangre de la vena cava superior, de la cava inferior y el seno coronario. Esa es su chamba, recibir la sangre de ellas 3. Ajá. Entonces, esta sangre pasa por la aurícula derecha y vuelve a salir por el ventrículo derecho del corazón. Ajá. Que a través de la misma va a la válvula tricúspide, conocida como válvula auriculoventral. Entonces, ahí es la salida de este. Ese es el pase, pues. Y asimismo, la sangre que entró ahí no sale por el ventrículo derecho, que el ventrículo derecho nos dice que en cuestión de anatomía es el que tiene la mayor parte del corazón, de la cara anterior del corazón. Este está hecho por fibras musculares
que las denominan trabéculas carnosas. ¿Han visto el corazón de la vaca o de cerdo cuando los parten a la mitad? Sí, No sé si profa. bueno, y ven que tiene como unas fibrillas, así como una recita. Ok, esas se llaman trabéculas carnosas. Son fibritas, de eso está compuesto, pues. Entonces, esta, a su vez, pues, la sangre pasa ahí, o sea, es la sangre que recibe de la aurícula derecha y llega al ventrículo derecho, y esta, la sangre, es la que pasa a la válvula pulmonar, que es la que a su vez pega con la arteria pulmonar, hasta el tronco pulmonar de la arteria, y a su vez esa arteria pulmonar o esa válvula, porque es una válvula, primero es una válvula, es como un pase, esa válvula se divide en dos, que son las dos arterias pulmonares, porque recordemos que tenemos dos pulmones, ¿verdad? Entonces, una arteria, una ramificación de esa arteria va a un pulmón derecho y el otro va al pulmón izquierdo. Y esa es la función de la aurícula derecha con el ventrículo derecho. O sea, entran por acá, por las venas cavas, hacen el proceso químico que es volver a oxigenar y pasar el oxígeno como tal a los pulmones y salir por las venas pulmonares. Por eso dice venas pulmonares. ¿Sales? Ahora bien, de la aurícula izquierda o atrio izquierdo, este es igual, es una gran parte de la base del corazón, y esta recibe sangre que proviene de los pulmones por medio de las 4 venas pulmonares, las venas pulmonares como tal. Entonces, esta pasa en la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo a través de la válvula bicúspide. A través de ella pasa la sangre para salir al ventrículo derecho, y así hacia la aorta ascendente, que esta es la que se dirige hacia las arterias coronarias, y prácticamente las arterias coronarias son las que llevan el resto de la sangre a diferentes partes del cuerpo, porque como podemos ver, el ventrículo y aurícula derecho, estos se enfocan solo en llevar prácticamente la función principal hacia llevar la sangre hacia los pulmones, y la parte izquierda es la que se encarga de llevar el resto de la sangre a todo el cuerpo. Entonces, ¿entendimos algo hasta ahí, mis chicos? Todo excelente, maestra. Ok, mi Rafis. Ya veremos el examen. Bien. Claro, maestra. Entonces, muy bien, las capas de la pared cardíaca, volvemos a retomar esta parte: el epicardio, que es la capa más externa; el miocardio, la capa muscular central, la responsable de las contracciones constantes de lo que es el corazón, obviamente; el endocardio, la capa más interna, que recupera el interior del corazón, es decir, el que está ahí, digamos que un poco más lento, pero llevando a la par las diferentes capas, de acuerdo a la cantidad de sangre que vaya fluyendo. Siguiente, porfis. Bien. Maestra, donde dijo epicardio ¿y cuál es la otra? Ay, miocardio parece. Endocardio, ya no Ajá, recuerdo. La epicardio y ahorita anterior. lo que dijo. Es miocardio, creo. Ajá, Ah, ok, miocardio. gracias. Así. Sí, es epicardio, miocardio y endocardio, porque les recuerdo que el pericardio como tal no, el pericardio es la membrana que cubre el corazón.
Ese sí lo vamos a tener en cuenta. Es parte del corazón, pero ¿cómo decirle? Es la capa protectora, es el escudo que rodea todo el corazón. Ajá, es el que recibe la primera entrada de algún patógeno o algo que lo quisiera atacar. Ese es el primero. ¿Qué es cuando está la patología o la enfermedad que se llama pericarditis? Es la inflamación de esta membrana que fue causado por algún patógeno. Siguiente, Eli, porfis. Ahora, dentro del sistema cardíaco hay un sistema de conducción, es decir, el corazón tiene un sistema propio de células especializadas que generan y conducen impulsos eléctricos para coordinar sus latidos. O sea, ellas mismas dicen a qué son de la canción vamos, ¿sale? Los componentes claves son el nódulo sinusal, o sea, el marcapaso natural que tiene el nódulo auroventricular. Nosotros tenemos un marcapaso natural que es el nódulo sinusal. Es el que va marcando los pasos del flujo de la sangre, la cantidad en que va expandiendo porque al fin y al cabo tiene un impulso, un choque eléctrico ahí para estarse moviendo constantemente estas células que conforman el corazón. ¿Sale? Entonces, propiamente, pues bueno, las células hacen su fuego. Siguiente, Eli, por favor. Bien, entonces la conducción cardíaca nos dice que es el proceso que las señales eléctricas recorren el corazón controlando su contracción y el bombeo de sangre a través del cuerpo. Este sistema está formado por un nódulo sinusal, ¿sale? Es lo que hablábamos. Entonces, este sistema está formado por un nódulo sinusal, que es el marcapasos naturales, y nódulos auroventriculares, haz de is y sus ramas que coordinan el ritmo cardíaco y aseguran un flujo sanguíneo eficiente. Las interrupciones o anomalías en este sistema pueden causar ritmos cardíacos irregulares, conocido como arritmia. Es decir, cuando estos compadres no hacen su función adecuada o andan fallando, ya se sienten cansados, alguna falla hay por aquí, pues bueno, es cuando empezamos con nuestras arritmias, es decir, los nódulos sinusales, los marcapasos naturales, no más no. Cuando el nódulo sinusal literalmente no sirve, no hace su función, es cuando a los pacientitos les ponen marcapasos, es porque este nódulo sinusal, este pase, esto que hace que constantemente haya la contracción del corazón, no está haciendo su chamba, pues entonces hay que meter un marcapaso como tal. ¿Sale? Siguiente. Es parte de lo mismo. El sistema genera y transmite impulsos eléctricos de forma coordinada, permitiendo el latido cardíaco del corazón. Ubicado, obviamente, en lo que es el nódulo sinusal, las aurículas y los nódulos auroventriculares. Siguiente, porfis. Entonces, de las delis y las ramas ventriculares, la señal viaja a través de estas vías especializada hacia los ventrículos, activando su contracción. Y en los ventrículos, la contracción simultánea de los ventrículos impulsan la sangre hacia la arteria aorta, al resto del cuerpo, y la arteria pulmonar a los pulmones. ¿Qué es lo que hablamos? La chamba que hacen los ventrículos y las aurículas. Siguiente, Eli. Bueno, cuando hay un problema en que no están los impulsos adecuados, la función adecuada, pues se le conoce como un trastorno de conducción. Son problemas en el sistema eléctrico del mismo corazón que no funciona bien y pues que de cierta forma está afectando la frecuencia de los ritmos cardíacos y hay arritmias. Cuando estos no andan al 100, no andan funcionando bien, se presentan las arritmias.
Y pues aquí, al ya tener ciertas arritmias, ciertos problemitas cardíacos, pues bueno, pues se indican los famosos electrocardiogramas, que es pues la prueba que registra la actividad eléctrica del corazón, es decir, para saber cómo son los impulsos eléctricos en el corazón. Que esto de los electrocardiogramas son algo complejos porque hay que saber leerlos. Yo la verdad en su momento aprendí a leerlos, pero la práctica es el maestro y en esta parte sí ya no recuerdo lo de los electrocardiogramas, pero son complejos por la forma de los electrodos, la posición de los electrodos cuando se van pues a poner, a dar, y pues sí cambia y sí varía. Entonces, ahí es algo complejo, que sí lo podemos aprender, pero cuesta un poquito. Siguiente, porfis. Muy bien, de esta parte lo que viene es el gasto cardíaco, que es la cantidad de sangre que el corazón bombea por minuto. Ajá. Aquí sí dice que se puede calcular multiplicando la frecuencia cardíaca, es decir, los latidos por minutos, por el volumen sistólico de la sangre expulsada en cada latido. Nos dice que es un parámetro esencial para evaluar la función cardiovascular, ya que indica si el cuerpo recibe suficiente oxígenos y nutrientes para satisfacer sus necesidades metabólicas. Esto se encarga más que nada el cardiólogo, es el que necesita saber estas precisiones exactas. ¿Qué nos corresponde a nosotros como enfermería? El tratamiento indicado, tratar de llevarlo a como es indicado. Siguiente, por favor. ¿Cómo funciona el gasto cardíaco? Pues bueno, la frecuencia cardíaca es el número de veces que el corazón late por minuto, el volumen sistólico, la cantidad de sangre que el corazón expulsa en cada latido. Pues bueno, la fórmula es gasto cardíaco es igual al volumen sistólico por frecuencia cardíaca. Como les comento, no es tanto del enfermero, es más de los especialistas. Siguiente. Siguiente. Ahora bien, ¿por qué es importante el suministro de oxígeno? Bueno, pues que hay que asegurarse que la sangre rica en oxígeno llega a los órganos vitales como el cerebro, los músculos, las necesidades metabólicas. El corazón ajusta el gasto cardíaco para satisfacer la demanda de oxígenos y nutrientes del cuerpo, que aumenta durante el ejercicio o el reposo. Claro está, el gasto cardíaco de cada persona, es decir, lo que gasta, ahora sí que la energía que se gasta del corazón, pues bueno, igual va a depender el metabolismo de cada persona. Entonces, en evaluación ya de la salud, los cambios en el gasto cardíaco pueden indicar problemas cardíacos o de otro tipo, pues afectan el sistema circulatorio. Cuando tenemos básicamente una vida sedentaria, nos podemos ver que no hay un gasto cardíaco adecuado, no estamos fluyendo bien. Y es aquí cuando hay retenciones de líquido, empiezan problemas cardíacos y obesidad. Y al tener obesidad, el flujo cardíaco es un poco menor porque le cuesta, tenemos más grasa en las arterias, en las venas y se vuelve todo una complicación. ¿Sale? Siguiente. Y bueno, ¿qué afecta al gasto cardíaco? La salud cardíaca, el ejercicio, el reposo constante, las enfermedades, cualquier tipo de patología pueden afectar nuestro corazón. Efectivamente que sí. Desde que son patologías con agentes, es decir, bacterias, virus, hasta patologías mentales que tenga que tratar el psiquiatra o psicólogo, ansiedades, depresiones,
esquizofrenias, también afectan lo que es el estado cardíaco. Porque cuando, ejemplo, hay una depresión, la aceleración es aún más fuerte o menos. Entonces, ahí también varía y recuerden que han habido fallecimientos de personas con infartos que a veces no necesariamente se relaciona a una patología como tal, sino a problemas mentales. Y eso sí está comprobado. Siguiente. Muy bien, chicos. Como ven, todo hasta aquí. Es todo lo del tema de hoy. El día viernes, que es la continuidad de este mismo tema, ¿sale? Es la continuidad. Ahí sí pueden echarle una leída a la parte de los vasos sanguíneos, porque el aparato cardiovascular está compuesto, nos dice, por la sangre, el corazón, y la siguiente parte es ya ver cuáles son los vasos sanguíneos como tal, cuál es la función de las arterias, de las venas, dependiendo en la localización y de la región de la que viene precisamente del corazón. Entonces, es una partecita más de lo que es el aparato cardiovascular en la cual vamos a continuar. Si pueden ahí localizarse patologías cardiovasculares para que podamos platicarla y discernirla con mucho gusto. Bueno, es todo por el día de hoy. Espero hayan aprendido algo de provecho. ¿Cómo les pareció? ¿Tienen alguna duda